Hola, un gusto estar nuevamente con ustedes en el programa Entrevista Exclusiva. Esta vez queremos proponerles la conversación con el economista Carlos de la Torre, quien fuera el primer ministro de Economía y Finanzas del gobierno del presidente Lenín Moreno, quien 10 días antes de anunciar el paquete de medidas económicas, el programa económico, renunciara a su cargo, pese a ser uno de los economistas más reconocidos del país, director de Ciencias y Estudios Económicos, académico, consultor internacional. Entonces, la primera pregunta que le planteamos, economista, es ¿por qué su salida del gobierno justo cuando se iban a anunciar las medidas económicas? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Evidentemente, esa renuncia se debió a discrepancias que yo mantuve con otras visiones que se manejaban dentro del gobierno en cuanto al manejo económico, y en virtud de que yo no tenía el respaldo para continuar con lo que yo había propuesto, entonces era el momento de dar un paso al costado. Eso significa que usted no manejaba el Frente de Economía y Finanzas como debería manejar un ministro de Economía y Finanzas. Bueno, hay que entender que hubo varios momentos. Durante los meses de 2017 que estuve al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, en virtud de que la atención ciudadana y del mismo manejo gubernamental se orientaron hacia temas políticos, tuve cierta libertad de acción y pudimos ir avanzando en una primera fase, que fue la de recuperación de una economía que presentaba algunos indicadores en situación negativa, como fue el crecimiento del Producto Interno Bruto, que fue negativo de menos 1.6% en 2016. Teníamos un déficit fiscal de todo el sector público no financiero de menos 7.5%, que eso es una situación de insostenibilidad. Y también enfrentábamos un alto riesgo país de cerca de 700 puntos. Entonces, desde esa perspectiva, tomé acciones para ir recuperando la economía, que lo logramos porque todos estos indicadores mejoraron notablemente al cierre de 2017. Un crecimiento ahora sí positivo de 3.0%, un riesgo país que cayó casi a la mitad, alrededor de 400 puntos, y cerramos con un déficit fiscal del sector público no financiero 2 puntos menos que el que teníamos anteriormente. Esta vez ya en 2017 fue del menos 5.5%. Pero entonces recibió presiones. No, teníamos que entrar en una siguiente fase, que era ya la de ir haciendo ajustes de carácter más estructural frente a dos riesgos inmediatos. El primero, que es la sostenibilidad de la dolarización, y el segundo, la sostenibilidad fiscal. Pero esto evidentemente implicaba otro nivel de medidas económicas frente a las cuales ahí sí empezaron a darse ya señales contradictorias frente a lo que yo quería plantear desde grupos de presión, que fueron estas señales también transmitidas dentro del propio gabinete. ¿Grupos de presión que influenciaron en el presidente más que su ministro de Economía y Finanzas? Tal vez fue así en virtud de que no sentí el respaldo que se necesitaba, y como vemos ahora, el programa económico que ha sido anunciado incorpora algunos de esos elementos que no apuntan en el sentido de atender estos dos riesgos que había indicado: la sostenibilidad de la dolarización y la sostenibilidad fiscal. Un plan económico presentado por el Ejecutivo donde se ha jactado de que no va a subir impuestos, se ha jactado de que no hay medidas económicas que atenten al bolsillo de las clases menos pudientes, como subida de tarifas, como el paquetazo en combustibles. Sin embargo, la preocupación se centra principalmente en lo que significa reducción del Estado. 4 ejes temáticos, 14 medidas económicas, y parecería ser que lo menos popular es reducir el Estado en 1.000 millones al año, lo cual acarrearía despidos masivos, reducción de personal, y preocupa también al sector de los trabajadores. Ya. Efectivamente, hay dos elementos que tienen que tenerse en cuenta en lo que respecta al Estado ecuatoriano.
Primeramente, el tamaño del Estado depende de las funciones que éste tiene que cumplir y en el caso ecuatoriano la Constitución garantiza derechos y servicios a los ciudadanos que tienen que ser provistos por el Estado. Salud, educación y seguridad. Y en cuanto al gasto corriente, lo que es el pago de la nómina y lo que es la compra de bienes y servicios, el 86% de los recursos van dirigidos a cubrir estos servicios que otorga el Estado ecuatoriano. Entonces, una reducción del Estado es casi imposible en la medida de que la población crece, la necesidad de ampliar la cobertura de estos servicios crece año a año. ¿Cómo reflejar esto en el personal, en los trabajadores? Hay espacios en los que se puede hacer optimizaciones, pero son pequeñas. Cuando se presentaron las cifras al presidente y al gabinete para dimensionar cuánto de recorte se requeriría para una reducción de $1.000 millones en términos de gasto corriente, que serían equivalentes a 2 puntos del impuesto al valor agregado, es decir, sería el equivalente a subir del 12 al 14 el impuesto al valor agregado. Esa reducción de personal implicaría 54.000 funcionarios públicos que tendrían que salir. Eso es lo que implica $1.000 millones. ¿Extrusión social? Efectivamente, en una economía que el sector privado no puede absorber una cantidad importante de funcionarios que son desplazados del sector público, también una necesidad de cubrir sus indemnizaciones. ¿Por qué? Porque el ahorro no es inmediato. Se necesita un gasto importante que es 1.4 veces la remuneración de cada empleado por un año. Eso es lo que se necesita para poder Usted había propuesto algo posiblemente similar, pero menos traumático, como la compra de renuncias, por ejemplo. Efectivamente, eso se enmarca dentro de otra lógica, que es lo de la optimización del uso de los recursos del Estado, cumpliendo todas sus funciones y cumpliendo con los servicios que está obligado por la Constitución. Entonces ahí viene este otro concepto, justamente compra de renuncias, porque ahí son los funcionarios que voluntariamente lo hacen. El costo por funcionario viene a ser exactamente el mismo, pero sin el impacto social, sin el impacto a todas las familias y a todos quienes dependen del trabajo de estos funcionarios públicos, porque quien renuncia es porque ya ha encontrado otra opción para desempeñarse en su vida laboral. Entonces, en ese sentido, no hay este trauma y se logra que salgan quienes quieren salir de la función pública. Así que es optimización. Mientras hay este futuro no tan promisorio para los trabajadores del sector público, por las razones que usted dice, se habla desde el gobierno de optimizar y dar impulso al sector privado con temas como fortalecer la dolarización, impulsar el cobro de tributos más eficientemente, evitar todo lo que significa el contrabando y también conseguir créditos, todo lo que tiene que ver con impulsar al sector empresarial para que tal vez justifique y contrate personal. Las medidas planteadas por el Ejecutivo para este impulso al sector privado, ¿cree que son suficientes, primero, para soportar la dolarización y segundo, para remozar la economía? Hay que entender que el sector privado es totalmente heterogéneo y desde una perspectiva amplia incluye a lo que denominamos la economía popular y solidaria, es decir, a todo ese conjunto de emprendedores, de generadores de producción que no operan exactamente bajo una lógica capitalista que solamente procura utilidades o dentro de las lógicas del capitalismo moderno, pero que están ahí. Y resulta que en el Ecuador el 70% del empleo del sector privado se genera en micro y pequeñas unidades productivas, muchas de ellas dentro de este espacio que llamamos la economía popular y solidaria. ¿Y el gran empresariado? El gran empresariado no es el mayor generador de empleo, ni tampoco el mayor generador de producción. Tributos. Lo que sucede es que las empresas grandes, a título individual, evidentemente generan muchas plazas de empleo,
pero asimismo en términos de tributos están distribuidos proporcionalmente en función de estas consideraciones que estamos haciendo. Es decir, los micro y los pequeños son los que más aportan en todos los aspectos. Pero aquí viene algo que es importante. Ya se tomaron medidas en función de impulsar la producción de quienes tienen más potencial de desarrollarse, que son los micro y pequeños. Se promulgó ya una ley que fue aprobada luego de su veto en su forma definitiva a fines de diciembre del 2017, la denominada Ley de Reactivación Económica, que ya dio algunos incentivos de orden tributario, como fue la eliminación o reducción del anticipo al impuesto a la renta a los micro, pequeños y medianos productores. Se establecieron ya también algunas ayudas en términos de que los nuevos emprendedores no pagarán el impuesto a la renta durante los primeros años de operación de sus emprendimientos. Entonces, en ese sentido ya se trabajó mucho en ese sentido. Pero claro, los grupos de presión, principalmente desde grandes empresas y diríamos más que empresas productoras, empresas importadoras, procuraban reducciones de impuestos y reducciones arancelarias cuando estamos en una realidad que no nos permite darnos ese lujo. Aranceles a niveles de la OMC ha sido cuestionado desde varios sectores, pero están estos aranceles. A ver, ahí viene justamente el problema de la sostenibilidad de la dolarización. ¿Ya? La dolarización, para que opere, necesita un flujo positivo de divisas hacia la economía ecuatoriana. Y ese flujo se lo ha logrado mantener positivo gracias a la participación del sector público con la balanza comercial petrolera y con el financiamiento que obtenemos del exterior. Es decir, la dolarización se viene sosteniendo en estos últimos años por acción de las exportaciones petroleras y del endeudamiento externo, porque es el sector privado el que está sacando masivamente las divisas. La balanza comercial no petrolera, es decir, la que depende fundamentalmente de importaciones y exportaciones privadas, registró un saldo a fin de 2017 de menos 3.600 millones de dólares. Eso es lo que nos sacó el sector privado en 2017. Y solo se compensó casi de forma equivalente gracias a las exportaciones de petróleo que dependen del sector público. ¿Por qué se niegan entonces tanto a que existan estos aranceles, tomando en cuenta que son los que sacan los capitales? Bueno, el planteamiento que yo había hecho desde más o menos septiembre del año anterior fue que frente a unas importaciones que han crecido en 2017 en 22% frente a un 10% de las exportaciones, teníamos que ponerle un freno. Ya teníamos el mecanismo de las salvaguardias que era temporal, y este dejó de aplicarse desde mediados del 2017 y eso provocó este incremento sustancial de importaciones y por tanto teníamos que buscar elementos que puedan compensar esta situación y ese era precisamente el incremento de algunas partidas arancelarias al techo que nos permite la OMS, es decir, dentro de la legalidad internacional, para poner un freno a este drenaje de divisas de la economía ecuatoriana. 4.600 millones se van en el Ecuador en evasión de impuestos y contrabando. Hay grupos de poder que no han sido identificados, no han sido puestos en la palestra, que tienen esta deuda con el Ecuador. ¿Cómo hacer para que sean visibilizados y que cumplan con sus obligaciones y además luchar contra el contrabando desde una perspectiva incluso más mediática? ¿Por qué no? Justamente ya desde octubre se empezaron a implementar mecanismos que se consolidaron en noviembre. Usted habló de una lista incluso. Sí, bueno, eso es el tema de impuestos. En tema arancelario, empecemos con el tema arancelario. ¿Ya? Se evidenció que existe una evasión de aranceles por subfacturación de importación, es decir, el contrabando en el Ecuador no es en los pasos clandestinos de frontera, el contrabando se lo realiza de forma técnica a través de subfacturación de importaciones y el perjuicio al país es de aproximadamente 700 millones de dólares al año. Cuando quisimos establecer mecanismos para fortalecer la aduana, como la imposición de los 10 centavos
de tasa de control aduanero por unidad de producto importado, dependiendo del tipo de producto, que en términos prácticos casi que no afecta a los importadores que facturan normalmente. Enseguida generó ya un ruido muy fuerte desde estos sectores de la economía ecuatoriana. ¿Por qué? Porque se estaba incidiendo justamente en contra de esto que se llama contrabando técnico. ¿No serían ellos los grupos de presión? Son los también? grupos de presión, son los grupos de presión, efectivamente. Y por otra parte, la posible imposición de estos aranceles generó ya una resistencia y ya virtualmente ataques mediáticos a la gestión que estábamos manejando en temas económicos. Pero por otro lado, estos y otros grupos mantienen esta deuda, estas obligaciones que con intereses y multas ascienden a los 4.600 millones de dólares que no están pagando en impuestos. Entonces ahí viene la pregunta, es decir, se habla siempre de que hay corrupción en el sector público, pero aquí tenemos una corrupción privada y que tiene que ser enfrentada, y hay mecanismos para ello que permitirían recuperar, si no toda, pero una buena parte de esos recursos. ¿No sería que esto fue uno de los motivos de su salida? Porque usted se enfrentó contra estos grupos de presión. Efectivamente. Ahora, esto también tiene que ver con la disposición que tiene del gobierno de hacer las cosas como se tienen que hacer o ceder a estas presiones. Entonces, en esa confrontación que se dio dentro del gabinete, yo ya no tenía el respaldo para poder seguir avanzando con las medidas que eran necesarias para atender estos riesgos que enfrenta la economía. Otro de los temas importantes y que son parte de las medidas económicas es el tema de la deuda externa. Se hablan de que la deuda externa por aquí, que la deuda externa por allá, de que hay una comisión creada para investigar la deuda externa, hay una comisión para hablar de la deuda externa. Se habla de 70.000 millones, del 70% del PIB. Y es una de las medidas planteadas por el gobierno. ¿Considera usted desde la perspectiva técnica que esta deuda externa está por sobre el 70% como se habla, o es algo político? A ver, hay bases técnicas y jurídicas que definen cómo se mide la deuda y los diferentes tramos. Hay que entender que un Estado implica muchos elementos que están ahí adentro y diversos tipos de instituciones. No solo es el gobierno central, el Estado ecuatoriano, están también los gobiernos autónomos descentralizados, están los 3 sistemas de seguridad social que tenemos en el Ecuador y están las empresas públicas. Entonces, claro, el agregado de todas las obligaciones de este conjunto de entidades está cercano a los 70.000 millones de dólares. Pero esa no es la que se denomina deuda pública. La deuda pública es una parte, es la que le corresponde al gobierno central y que se maneja desde el presupuesto general del Estado. Ahí no puede incluirse la deuda de las empresas públicas porque tienen capacidad independiente de endeudarse y ese endeudamiento está atado a su operación económica. En cambio, la deuda pública es la que corresponde al presupuesto general del Estado y termina pagándose con los impuestos de los contribuyentes. Y esa deuda es la que se le mide en términos consolidados respecto al límite legal. ¿Cuál es la cifra entonces? Hay una apreciación del Fondo Monetario que puede ser discutida, que salió en días pasados y habla de que esa deuda supera, pero en poco, el 40%. Esos incluyen el tema de las ventas petroleras anticipadas, incluyen también ciertos papeles que se manejan dentro del endeudamiento interno, pero eso es desde una perspectiva conceptual que no se ajusta a la legislación ecuatoriana, que sí tiene una diferenciación en términos de plazos para los papeles financieros, y también hay que entender que las operaciones petroleras no corresponden al gobierno central, corresponden a la empresa petrolera y entran dentro del balance petrolero. Entonces, con estos afinamientos estamos en un nivel de endeudamiento público en el orden del 40%. Esta declaración suya del 40% posiblemente lo encasille en la visión propuesta por el gobierno anterior, que habla de ese mismo promedio, esa misma cifra. Esto no significa que usted es, sino seguidor partidario de las decisiones económicas del gobierno anterior. ¿Usted cree que no fue técnico y usted no considera que ese fue uno de los motivos por los que estos grupos de presión trataron de distanciarlo del presidente? El tema de
el nivel de deuda no es un tema que corresponda a la opinión de las personas. Hay bases técnicas muy claras, hay manuales del propio Fondo Monetario Internacional y hay elementos también técnicos muy puntuales del manejo del endeudamiento en el país que responden también a una normativa que está vigente. Entonces yo no puedo apartarme ni de la técnica ni de la normativa. Y si en el gobierno anterior, si el presidente Correa estableció lineamientos basados en la misma técnica, evidentemente va a haber una coincidencia. No es una cuestión de afinidad política, no es una cuestión de opinión, es una cuestión de consideraciones técnicas y jurídicas. El ingreso de bancos extranjeros al país, otra de las medidas anunciadas por el presidente, significa darle competencia a la banca local. Una de las medidas también que usted las ha apoyado. ¿Por qué la banca local requiere de competencia internacional? ¿Y este será uno de los motivos también para apuntalar la dolarización? Ya. Desde una perspectiva teórica, teniéndole al dólar como moneda de curso legal, se supondría o se esperaría que las tasas de interés internas sean muy similares a las tasas de interés internacionales, principalmente las que operan en los Estados Unidos de Norteamérica, que son mucho más bajas que las tasas acá. ¿Por qué? Porque nuestro sistema financiero opera de forma totalmente aislada con el resto del mundo en cuanto a flujos de ingresos de divisas para operaciones financieras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un ciudadano ecuatoriano normal no puede acudir a un crédito en el exterior y tiene que hacerlo a través del sistema financiero nacional. Si es que se abren o se eliminan ciertas restricciones que existen para que las sucursales de la banca extranjera puedan operar, obviamente con los controles respectivos, lo que vamos a evidenciar es un flujo que necesita la economía de divisas que vendría del exterior, porque estarían estas entidades financieras dispuestas a colocar créditos en el Ecuador porque tendrían ventajas competitivas con la banca local. Y estas ventajas provocarían que la banca local baje también sus tasas. Pero eso sí digo con los controles respectivos porque el sistema financiero nacional es heterogéneo. No todas las entidades podrían competir con tasas más bajas, entonces hay que establecer mecanismos para evitar quiebras de entidades financieras nacionales. Entonces la banca local tampoco ha sido leal al progreso del país. Ellos han operado también en función de sus propios intereses y dadas las características de bajos niveles de bancarización en el Ecuador, resulta que es más rentable prestar poco a tasas altas que prestar mucho a tasas bajas. El Ecuador creció un 3% en el año 2017, cifra ya publicada a nivel internacional. ¿A qué se le atribuye ese crecimiento? ¿Considera usted que es parte de la gestión del gobierno del presidente Lenín Moreno? ¿Es algo que se venía acarreando desde los años anteriores? ¿Cuál es el fin de esta cifra que además ha sido positiva para el país y que también demuestra que la economía no ha estado tan mal como se la pintaba? Ya. Hay varios factores. Evidentemente, cuando yo recibí la responsabilidad del manejo económico, al fin y al cabo yo pude manejar durante 7 meses del 2017 a la economía. Los 5 meses anteriores correspondieron al gobierno anterior y esos 5 meses fueron meses en los que se desarrollaron 2 procesos electorales, la primera y la segunda vuelta, y claro, la economía estuvo articulada a los procesos electorales. Luego, ya con el nuevo gobierno, se dieron varios factores. Hay que reconocer que si bien la economía presentaba algunas cifras negativas, pero también presentaba las estructuras y las condiciones para poder revertir esas cifras. Y eso tiene que reconocerse, porque también pudo haberse dado otra situación en la que no habían esos elementos, esas estructuras, esas bases para poder recuperarle a la economía, ¿no? Pero sí estaban esas bases y eso tiene que reconocerse. Una infraestructura productiva ya construida, una infraestructura vial ya construida, ¿ya? Desequilibrios en algunas variables, pero en niveles todavía manejables, ¿ya? Eso también hay que reconocer.
Las razones también son varias. No se puede establecer responsabilidades solo a un manejo económico. Tuvimos una caída del precio del petróleo importantísima a fines del 2014, que hasta ahora no se recuperan esos precios a los niveles de años pasados. Tuvimos una apreciación del dólar, que es la moneda que nosotros utilizamos, que nos generaron problemas competitivos. Pero bueno, ¿qué acciones concretas pudimos tomar para valernos de los elementos estructurales que nos dieron la base para esa recuperación? Primeramente, con muchos menos recursos públicos para inversión pública, lo que hicimos fue pagar atrasos que estaban pendientes, especialmente con municipios pequeños, con juntas parroquiales, inclusive con los municipios grandes. Se les dio recursos, por ejemplo, a Cuenca para que concluya su tranvía. Se apoyó en alguna medida para salir de un problema de liquidez al municipio de Quito en la construcción del metro. Se apoyaron varios proyectos del municipio de Guayaquil y de la prefectura de Guayas, como es el dragado del río Guayas. Así que todos estos recursos fueron diseminados a nivel local a todo lo largo y ancho del país. Y esto generó una activación de la economía. Economista, tenemos un minuto. Para ser crítico con las medidas económicas propuestas y sus efectos que hasta ahora no se ven, ¿qué considera que va a pasar en el país en estos próximos meses? Ya puesta las cartas sobre la mesa, tenemos un minuto. Tengo una preocupación. Un programa económico no puede ser una respuesta política a las presiones de los grupos de interés. Tiene que ser algo muy bien calibrado y consistente en todas sus partes. Esa es la primera preocupación. La segunda que yo tengo es que el tiempo siempre juega en contra. Se ha anunciado un programa económico, pero hasta el día de hoy no se ha tomado ninguna de las medidas que fueron anunciadas. El economista Carlos de la Torre, consultor internacional, profesor de economía, el primer ministro de Finanzas del presidente Lenín Moreno, quien dejó su cargo, renunció 10 días antes de anunciar las medidas económicas de este nuevo proceso que vive el Ecuador. En esta entrevista exclusiva. Gracias por su atención. Hasta pronto.